Estimados y estimadas asistentes a esta jornada del español en Asia, buenas tardes y una vez más, bienvenidos, bienvenidas al preludio del 33º Congreso Internacional de ASELE 2023 en la ciudad de Burgos, en este incomparable marco que es el Palacio de los Condestables de Castilla. La jornada del español en Asia se ha organizado gracias a la colaboración con la Dirección General del Español en el Mundo y la Universidad de Burgos. En este evento, inédito en los congresos de ASELE, y una de las pocas veces que contextos emergentes para el español tan importantes, encontramos a los países que son China, Corea, Filipinas, la India y Japón, que se dan cita para dialogar sobre nuestra lengua en el continente asiático. Así, en la primera parte, contaremos con especialistas invitados de China, Corea del Sur y Filipinas, que han acudido a Burgos para hablarnos sobre el español en cada uno de sus contextos geográficos. Tras escuchar las intervenciones de los tres primeros países, haremos una pausa de media hora en la que aprovecharemos para tomar un café e intercambiar impresiones. Después escucharemos las intervenciones de la segunda parte y, por lo tanto, de nuestras invitadas especialistas desde la India y Japón. Nuestros invitados e invitadas han viajado desde muy lejos para estar hoy aquí y hablarnos de las realidades de sus países sobre el español. Conociendo el gran desarrollo de nuestro idioma en Asia, aguardamos con máximo interés lo que nos vienen a contar acerca de los orígenes del español en estos países, su evolución, su enseñanza y aprendizaje. También sabremos cuáles son algunas de las perspectivas de futuro de nuestro idioma. El primer país de esta tarde es China. Su representante, el doctor Yang Song, de la Universidad de Pekín, desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí debido a un contratiempo de última hora. No obstante, ha preparado un vídeo que escucharemos a continuación. Antes de escucharle, me gustaría presentar al profesor Yang Song. Yang Song es doctor de Lingüística General por la Universidad de León y doctor en Traductología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor titular de español en la Escuela de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pekín. Sus principales áreas de investigación son la enseñanza del español como lengua extranjera a sinohablantes, la gramática comparada español-chino y la didáctica de la traducción español-chino. En el ámbito docente, imparte asignaturas como Introducción a la Lingüística Española, Lectura Intensiva de Español, Lengua y Cultura Españolas a niveles de grado, así como Historia de la Gramática del Español a estudiantes de máster. El doctor Yang Song dirige proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación de China y del Ayuntamiento de Pekín, entre los que destacan creencias de aprendizaje de los estudiantes chinos, de filología hispánica y traducción chino-español de la Ópera de Pekín. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas de la importancia de Scopus y otras, entre las que se incluyen Actitudes lingüísticas hacia las variedades del español, estudio empírico a partir de estudiantes universitarios de ELE en Pekín, En pleno día, observaciones sobre el carácter ta, en chino, como traducción del adjetivo pleno, estudio empírico de la motivación del alumnado universitario en China para estudiar el grado de filología hispánica y un estudio longitudinal de las creencias sobre el aprendizaje de la lengua española de estudiantes chinos. Asimismo, es autor del libro Estudio comparativo de las formas pronominales en español y chino y de manuales para la enseñanza de español como Introducción a la Lingüística Española, Curso de Oratoria en Español y Manual Esencial de Español para Sinohablantes. Además, ha desarrollado el curso MOOC online Fonética de Español de 2019, en el que han participado más de 20.000 estudiantes. Un agradecimiento y un fuerte aplauso para el profesor Yang Song. Muy buenas a todos. Antes de comenzar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento a los organizadores del Congreso
por ofrecerme esta valiosa oportunidad de compartir y dialogar con colegas tan apasionados por la enseñanza del español como lengua extranjera. Asimismo, lamento profundamente no poder estar presente en este evento y presentar mi ponencia en persona debido a un imprevisto personal. Mis más sinceras disculpas. A continuación, voy a hacer una aproximación sobre el español en China. El siglo XVI marcó el inicio de intercambios lingüísticos y culturales entre España y China. Muchos misioneros españoles arribaron al sur de Asia con la misión de evangelizar. Estos misioneros entablaron relaciones con inmigrantes chinos en la India y las Filipinas, y algunos incluso se establecieron en China. San Francisco Javier de la Compañía de Jesús dejó testimonios en sus cartas sobre el idioma chino y su experiencia aprendiéndolo. Juan González de Mendoza, de la Orden de San Agustín, publicó Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del Gran Reino de la China, en 1585, obra que tuvo un gran impacto en Europa. Por su parte, el sevillano Francisco Varo, de la Orden de Santo Domingo, concluyó Arte de la lengua mandarina en 1680. Esta obra, publicada en 1703 por uno de sus discípulos, es reconocida como la primera gramática impresa del idioma chino. Sin embargo, el inicio formal de la didáctica del español en esta nación asiática no tuvo lugar hasta 1952. En 1949, con la fundación de la República Popular China, se marcó el inicio de una nueva era en la didáctica del español. Tan solo 3 años después, en 1952, se inauguró el Departamento de Español de la Universidad de Estudio Extranjero de Pekín. La razón por impulsar el estudio tenía raíces políticas. China, al considerarse un país previamente subyugado por potencias globales como Japón, Estados Unidos y diversas naciones europeas, buscaba estrechar alianzas con regiones como América Latina y África, que compartían experiencias similares. Desde este punto se evidencian 2 periodos notables de expansión en la enseñanza del español. El primero ocurrió durante los años 50 y 60, catalizado por la Revolución cubana y los consecuentes movimientos de izquierda en América Latina. A raíz de la fundación del Departamento de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, surgieron otros departamentos. En 1954 en la Universidad de Economía y Comercio Exteriores, en 1960 en la Universidad de Pekín y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, en 1964 en la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín, la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín y la Universidad de Nankín, y en 1965 en la Universidad de Estudios Extranjeros de Cantón, entre otros. El segundo auge se produjo durante los primeros 15 años del siglo XXI. Hasta el año 2000, solo 12 universidades en China ofrecían la carrera de Filología Hispánica. Sin embargo, entre 2001 y 2015 se crearon más de 60 programas adicionales. Estas expansiones se justifican por diversos motivos. Por un lado, la incorporación de China a la OMC en 2001, lo que intensificó su interés en fortalecer las relaciones comerciales con países hispanohablantes. Por otro lado, el gobierno chino reconoció la relevancia de América Latina en el escenario global y en la gestión de asuntos internacionales. De ahí la decisión de potenciar la formación en español, el idioma predominante de América Latina, para facilitar estas interacciones diplomáticas y comerciales. Al principio todo era tan difícil, pues todo estaba por hacer. No había ni manuales, ni plan curricular, ni incluso profesores. Para formar el profesorado, el gobierno mandó profesores de francés a Moscú para aprender español, contrató a chinos de ultramar que sabían español y pidió voluntarios a la Unión Soviética. Teniendo en cuenta que en ese momento la Unión Soviética era el único país que consentía la República Popular China. Durante los primeros años, los profesores extranjeros desempeñaron un papel fundamental en la enseñanza de español en China y dejaron una huella imborrable. Se siente una amistad y tolerancia sin fronteras.
Por ejemplo, en la foto derecha se van los primeros estudiantes de español de China, junto con su profesora María Lecea, la madre del hispanismo chino. María Lecea nació en Madrid en 1922, era republicana y a los 17 años, en 1939, decidió dejar España y fue a la Unión Soviética. Emprendió sus estudios superiores hasta conseguir una plaza en la Universidad de Moscú. Luego descubrió China y se le despertó tanto interés por ese país que cuando en la Universidad de Moscú pidieron voluntarios para irse a colaborar con los chinos en la creación del primer departamento de español en Pekín, ella fue la primera en apuntarse. Llegó a China en 1955. Eran tiempos en los que el gobierno chino apenas tenía contacto con países extranjeros, y fue ella quien se convertiría en la maestra de la primera generación de hispanistas. Seguidos a María Lecea está el profesor español José Castro, que trabajó en Pekín del año 1963 al 1980, y los peruanos Juan Morillo y su esposa Georgina Cabrera durante 40 años. El principio y la mitad del todo, y gracias a los profesores extranjeros por su ayuda desinteresada, creció la primera generación de hispanistas de China, entre los que se encuentran políticos, embajadores, investigadores y famosos traductores. La enseñanza del español experimentó un crecimiento notable en la segunda década de este siglo. Para ofrecer una perspectiva, durante el curso académico 2000-2001, apenas 1.500 estudiantes se habían inscrito en programas de español en universidades. Sin embargo, ese número fue incrementando gradualmente en los años subsecuentes. Durante los últimos 4 años, las inscripciones en filología hispánica superaron las 4.000 anuales, acumulando un total de aproximadamente 20.000 estudiantes en este periodo. Por lo que respecta a la enseñanza del español en niveles de educación primaria y secundaria, se ofreció durante los años 60 y 70, pero luego sufrió una interrupción. Sin embargo, en el año 2000, la enseñanza del español se reanudó en 6 escuelas secundarias. Hoy en día, China posee unas 40 instituciones primarias, secundarias y de formación profesional, donde el español se imparte como lengua extranjera. El número de universidades en las que se imparte español ha experimentado un crecimiento exponencial. Pasó de 12 en 1999 a aproximadamente 150 en 2023. De estas, 120 ofrecen la carrera de Filología Hispánica. En el mapa que presentamos se destaca la distribución del número de estas universidades por provincia. Como se aprecia, en términos generales, es en Pekín, la capital, y en las regiones costeras como Shanghái, Cantón, etc., donde hay una mayor presencia de instituciones enseñando español. Estas áreas, siendo polos económicos del país, muestran una demanda creciente de español, impulsada en gran parte por el comercio exterior. En China, la Comisión Orientadora de Enseñanza de Especialidades de Lenguas Extranjeras, dirigida por el Ministerio de Educación, es la entidad encargada de supervisar los estudios de filología en diversas lenguas extranjeras. El sector encargado del español dentro de esta comisión ha definido 2 planes curriculares para la filología hispánica, uno para el periodo básico del grado, correspondiente a los 2 primeros años académicos, y otro para los 2 últimos. Aunque puedan variar según el centro, generalmente las asignaturas se dividen en prácticas y teóricas. Las prácticas buscan desarrollar las 5 habilidades esenciales: escuchar, hablar, leer, escribir y traducir. Ejemplos de estas son lectura intensiva, traducción directa e inversa, conversación, redacción, entre otras. La teórica pretende impartir conocimientos de carácter lingüístico y cultural, como lingüística, cultura de países hispanohablantes o literatura hispánica. La lectura intensiva, que se extiende por 3 años, es la asignatura principal de la carrera. Se dedica entre 8 a 10 horas lectivas semanales y el material universalmente utilizado
es una serie de 5 libros de autores chinos denominada Español Moderno. La primera imagen que se muestra en la pantalla es una fotocopia de Español Moderno de 1999. Es un manual donde la oralidad tiene una presencia limitada, las estructuras gramaticales están descontextualizadas y los textos muchas veces no reflejan situaciones reales. En consonancia con la evolución metodológica, Español Moderno fue actualizado en 2014, como se aprecia en la segunda imagen. Llevo 10 años enseñando la asignatura de lectura intensiva y utilizando Español Moderno como libro de referencia. Y en mi opinión, todavía hay margen de mejora, tanto en la presencia de la gramática, la cual debe adaptarse a hablantes nativos de chino, como en el abordaje cultural y pragmático, poniendo énfasis en las diferencias y choques culturales. Con esto en mente, he completado el Manual Esencial de Español para Sinohablantes en 4 volúmenes, que estará disponible en el mercado a partir de este septiembre. En 2019 publiqué un estudio con el principal objetivo de responder a la interrogante: ¿cuál es la principal motivación de los estudiantes chinos al elegir el grado en Filología Hispánica? Más de 700 estudiantes provenientes de 5 ciudades chinas participaron en esta investigación. De acuerdo con los resultados obtenidos, la principal motivación proviene del profundo interés en la cultura de los países de habla hispana. Esta motivación puede desglosarse en 4 categorías: cultural, lingüística, profesional y contextual. De estas, la contextual resulta ser la más innovadora y constituye nuestra principal contribución a este campo de estudio. Esta última abarca factores como el entorno familiar, escolar y social, y refleja características intrínsecamente relacionadas con la cultura china. Actualmente estoy culminando una investigación que se centra en comparar la motivación hacia el aprendizaje del español entre los estudiantes de Filología Hispánica y aquellos que cursan otras carreras, todo ello desde una perspectiva longitudinal. Los resultados preliminares coinciden notablemente con mis experiencias personales con los estudiantes. Por un lado, es evidente el crecimiento del interés por el idioma español y su cultura entre los estudiantes que no están matriculados en la carrera de Filología Hispánica. En 2015 comencé a impartir la asignatura opcional Lengua y Cultura Españolas. Ese año conté con 50 estudiantes inscritos en la materia. Sin embargo, el año pasado, el número de estudiantes que optó por esta asignatura se disparó a 507. Esto significa que únicamente en una de las materias que imparto, la cantidad de estudiantes se ha multiplicado por 10 en el transcurso de 7 años. Pero al contrario, también he notado que los alumnos de Filología Hispánica muestran el menor entusiasmo, y este interés tiende a decaer de manera notable a lo largo de los 4 años de estudio. En 2013 tuve a una alumna que había obtenido la mejor nota en la selectividad en la ciudad de Pekín y eligió estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Pekín. Ese año, la televisión española me entrevistó acerca del rápido crecimiento del interés por el español en China. En la foto a la izquierda se puede apreciar una noticia en medios chinos que hacía referencia a dicha estudiante. Sin embargo, para 2023, no solo la filología hispánica, sino también las carreras relacionadas con filologías de otros idiomas se han relegado a opciones menos populares entre los estudiantes. Por ejemplo, en la foto de la derecha se muestra una captura de un vídeo donde los padres expresan su conformidad porque su hijo ha sido admitido en el departamento de español de mi universidad. En mi opinión, esta disminución en el interés tiene mucho que ver con herramientas como ChatGPT y otras aplicaciones de inteligencia artificial que facilitan el acceso a información sin necesidad de conocer el idioma. A muchos jóvenes les parece una inversión ineficiente dedicar 4 años o más a aprender un idioma.
creyendo que al graduarse solo tendrán el dominio de una lengua extranjera, lo que perciben como insuficiente para destacarse en el mercado laboral. En cuanto a los retos, el primero es la intrusión excesiva de la política. El 19 de enero de 2015, el Comité Central del Partido y el Consejo del Estado publicaron el informe de fortalecimiento de la propaganda ideológica en la nueva circunstancia, en el que se restringió el uso universitario de libros de texto de toda disciplina publicados por autores y editoriales de Occidente. Como declaró el entonces ministro de Educación, había que reforzar el control de uso de libros de texto occidentales para evitar que difundan valores occidentales en el aula universitaria en China. Aparte de la interferencia política, también es preocupante la tendencia en los manuales chinos de centrarse exclusivamente en gramática y traducción, dejando de lado aspectos fundamentales como la pragmática. Un estudio contrastivo que realicé junto con una colega, a ser publicado en la revista Sintagma, evidencia estas carencias. Otro desafío significativo es la limitada comprensión que tienen los estudiantes chinos sobre las distintas variedades del español. En 2017 realicé una investigación empírica examinando las actitudes de los estudiantes chinos hacia las diferentes variedades del español. El artículo fue publicado en la revista Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. Una de las principales conclusiones fue que gracias a la prominencia y al apoyo institucional hacia la difusión del español castellano en China, los estudiantes de filología hispánica manifiestan una clara preferencia por esta variante del idioma. No obstante, considerando que el español es una lengua multicéntrica y teniendo en cuenta que un gran número de estos estudiantes probablemente trabajará en América Latina, es esencial que estén familiarizados con las distintas variedades del español. Con esto en mente, en 2019 creé un curso MOOC enfocado en la fonética española. Al concluir cada lección se realiza una comparativa entre los principales acentos del español, permitiendo así que los estudiantes adquieran un entendimiento práctico y sensorial de las diferentes tonalidades del idioma. Finalmente, la metodología didáctica predominante en China sigue siendo un reflejo de la tradición educativa del país. Estos métodos se justifican a menudo a través de categorías como la memorización de vocabulario y reglas, la explicación de gramática, la creación de oraciones basadas en reglas aprendidas y ejercicios de traducción directa e inversa. En mi experiencia, al estructurar el contenido de tu curso, siempre busco que los materiales sean prácticos y entretenidos. Por ejemplo, para el curso Lengua y Cultura Españolas, uno de los proyectos del módulo cultural consiste en que los estudiantes cocinan un plato típico español. Para ayudarles, he grabado varios vídeos mostrando cómo preparar distintas recetas españolas, permitiendo a los alumnos imitar el proceso. En el módulo lingüístico, por ejemplo, los animo a leer poemas de Pablo Neruda. Según los cuestionarios anónimos que les paso al final del curso, los estudiantes están muy satisfechos con las metodologías lúdicas de enseñanza y evaluación. La estructura del sistema educativo avanzado en China sigue el modelo de la Unión Soviética, en el que las universidades se clasifican según especialidades. Así, además de universidades de carácter general, como la Universidad de Pekín, donde trabajo yo, existen también instituciones dedicadas a áreas específicas como la agricultura, las finanzas y economía, el transporte, la industria, etc. Y como decíamos al principio, durante los primeros años del siglo se fundaron numerosos departamentos de español en China. Resultado de esta organización, muchos departamentos de español establecidos en estas universidades especializadas enfrentan el riesgo de ser cerrados en periodos económicos complicados, como el actual. Desde mi perspectiva, la tendencia será que más universidades optan por ofrecer el español como segunda o tercera lengua, lo que podría llevar al cierre de los departamentos de español,
o a su integración en otros departamentos. Por consiguiente, se anticipa que habrá un aumento en el número de estudiantes con interés en el español, pero una disminución en el número de filólogos especializados en esta lengua. Esta situación resultará beneficiosa para España y todos los países de habla hispana, ya que un gran número de estudiantes optará por viajar a estos países, aunque el español no sea su carrera principal. Históricamente, España ha sido considerada una opción secundaria para los estudiantes chinos que buscan formación en el extranjero. La tendencia ha sido que estos estudiantes optan por países de habla inglesa como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, o por otras naciones como Japón, Alemania y Francia. La lengua en particular no ha sido el principal objetivo para aquellos que buscan estudiar en el exterior. En su lugar, priorizan áreas del conocimiento científico que abarcan desde ingenierías y ciencias puras hasta ciencias sociales y humanidades. Sin embargo, esta tendencia parece estar evolucionando a raíz de las dificultades económicas actuales y la inestabilidad en las relaciones internacionales y políticas internas. Cada vez más padres están considerando la opción de enviar sus hijos a estudiar fuera de China. En este contexto, España y otros países de habla hispana se presentan como alternativas atractivas. Estos países ofrecen una educación pública de alta calidad a un costo relativamente menor en comparación con las naciones previamente mencionadas. Para finalizar, quería agradecerles a todos por su tiempo y atención y pedirles disculpas de nuevo por no poder estar en el Congreso. Muchas gracias al doctor Yang Song por la valiosísima información que nos transmite sobre la realidad del español en China, de la que podemos destacar la creación del primer departamento de español en 1952 en la Universidad de Pekín y posteriormente las intensas relaciones diplomáticas de esos años entre China y varios países hispanos. El crecimiento exponencial de universidades en China que ofertan filología hispánica y el incremento de alumnos. Y también el reto, nos comenta el profesor Yang Song, de introducir variantes del español y nuevas o mejores didácticas para el aprendizaje de él en China. Agradecemos nuevamente al doctor Yang Song su importante aportación en esta jornada del español en Asia. Y nos vamos ahora mismo a otro punto geográfico de Asia, a Corea del Sur, ya que tenemos el inmenso placer de recibir a la catedrática Young-Ju Choi de la Universidad de Ulsan. Un fuerte aplauso para la doctora Young-Ju Choi. Es un placer recibirla en esta jornada del español en Asia. Y antes de pasar la palabra a la profesora Young-Ju Choi, me gustaría presentar brevemente su destacada trayectoria. La catedrática Young-Ju Choi es natural de Daegu, Corea del Sur. Realiza sus estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan. Posteriormente, obtiene la maestría de Filología Hispánica en la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros. Se doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y se especializa en lingüística. La profesora Young-Ju Choi ha impartido clases en la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan y en la Universidad de Ulsan, ambas en Corea del Sur. Actualmente es responsable por las asignaturas de Gramática Española y de Preparación para el examen DELE de nivel intermedio. Además, coordina un programa universitario de orientación a la profesión docente, una formación de profesores de español como lengua extranjera para coreanos. La doctora Young-Ju Choi es miembro activo y forma parte del comité organizador de la Asociación de Hispanistas Coreanos. Ha sido plenarista y ha presentado comunicaciones en diversos congresos y jornadas para profesores de ELE en Corea del Sur, Filipinas, España y México en los ámbitos de lingüística aplicada y estudios hispánicos.
Sus publicaciones se recogen en revistas como Tonos Digital, Estudios Hispánicos, Journal of the Institute of Ibero-American Studies, entre otras. Las investigaciones desarrolladas por nuestra invitada están centradas en el análisis del discurso y la enseñanza de español como lengua extranjera. Más recientemente, la doctora Hong-Yu Choi ha investigado sobre el discurso de los profesores nativos y la percepción de los alumnos coreanos sobre las competencias docentes de ELE. En la actualidad, se desempeña como catedrática y directora en el Departamento de Español y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Ulsan. Doctora Hong-Yu Choi, tiene usted la palabra. Soy Hong-Yu Choi. Soy profesora del Departamento de Español y de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ulsan, Corea del Sur. Ante todo, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Dirección General del Español en el Mundo y al Comité Organizador del Congreso Internacional de ASELE por haberme invitado a esta jornada de español en Asia y felicitarlos también por haber preparado también el evento. Es un honor representar a Corea del Sur y espero que mi presentación pueda contribuir a que ustedes entiendan un poco mejor el estado actual de la lengua española en Corea del Sur. Cuando me indicaron las instrucciones de la exposición sobre la situación del español en Corea del Sur, comencé la búsqueda de la bibliografía al respecto. Encontré varios informes editados recientemente que exponen no solo unas valoraciones genéricas sobre el estado de la lengua española en Corea del Sur, sino también unos diagnósticos detallados del mercado de la enseñanza del español en Corea del Sur. Son informes elaborados de forma rigurosa, quiero decir que se basan en datos muy bien constatados y publicados por autoridades. Entonces, lo que les voy a exponer hoy sería, por un lado, valoraciones e interpretaciones académicas sobre aquellos informes y, por otro lado, un intento de proporcionar un punto de vista distinto o no publicado hasta ahora. Los subtemas que abarca el español en Corea del Sur los voy a enfocar principalmente en el contexto universitario. Pues las relaciones diplomáticas entre España y Corea llevan ya más de 70 años, concretamente 73 años. Pero según los documentos históricos, el comienzo de la enseñanza del español en Corea del Sur se remonta a unos años antes. Creo necesario que, a diferencia de lo que se expone o informa la mayoría de los informes o artículos que tratan el tema, el origen de la enseñanza del español en Corea del Sur debería ser explicado con más detalle. Todos los informes y artículos que he consultado lo explican casi con las mismas palabras, de forma muy somera, basándose en un artículo publicado hace ya mucho tiempo. Sin embargo, hay que ser más preciso para destacar la importancia que tenía la lengua española en Corea del Sur de aquel tiempo, porque el origen de la enseñanza del español en Corea del Sur está fuertemente arraigado en la trágica historia de la península coreana. Pues en 1907 se formó Sinminhue, que es una organización secreta contra la ocupación japonesa. Cuando se perdió la soberanía nacional, esta organización convocó una reunión ejecutiva nacional en diciembre de 1910 y confirma el establecimiento de una base militar independiente en extranjero para la lucha armada. Para entrenar a los soldados se fundó la Academia Militar Sinhung en 1911. Pese a ser una academia militar, concedía una gran importancia a la educación de idiomas extranjeros, supongo que por razones estratégicas, que llegó a implantar un curso específico. Pues el 1 de septiembre de 1947 el curso se independiza y se abre en Seúl la primera escuela de idiomas extranjeros que ofrece cursos de 4 lenguas extranjeras: inglés, chino, francés y español.
Creo que es un punto que merece ser destacado porque, dadas las circunstancias, la inclusión de la lengua española refleja su importancia en la sociedad coreana de aquella época. En el mismo año se fusionó con la Escuela de Idiomas Extranjeros Dongyang, que ofrecía el aprendizaje de 6 idiomas: inglés, francés, alemán, chino, ruso y español. Y en 1949 la institución fusionada se aspira a ofrecer a una educación superior y se establece la Facultad de Lenguas Extranjeras dentro de la Universidad Básica de Sinŭiju. Es una institución predecesora de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Kyunghee de hoy. Pero una vez más, el acontecimiento histórico, la guerra de la península coreana de 1950, impide la continuidad de la enseñanza del español. Pese a que el instituto desapareció o dejó de existir, pues en 1955 se abre el Departamento de Español con un grupo de 30 alumnos en la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros. Pues la evolución del aprendizaje del español en Corea del Sur debe ser analizada de forma paralela a la de educación superior coreana. En la década de los años 80 se abren muchísimas universidades coreanas. Por la tradición y por el interés estratégico nacional de aquel Corea del Sur, alemán, francés, ruso se implantaron en la mayoría de la Facultad de Humanidades, pero el caso de español no fue así. Es la razón por la que tan solo existen actualmente 15 departamentos de español en las universidades coreanas. Pues, según el informe del Real Instituto del Canon, en 2020 la lengua española se registró la cifra más baja en cuanto al número de solicitudes de ingreso en los grados, en comparación con otros departamentos de lenguas extranjeras. Y el informe detalla que de los 121 estudios universitarios que el Ministerio de Educación clasifica, los estudios de español ocupan la posición 109 por número de plazas disponibles en el sistema universitario coreano. Sin embargo, en mi opinión, la estadística no refleja bien la realidad. En los años 2010, es decir, desde 2010 hasta 2019-2020, en el mundo académico se presencia una caída drástica del interés por otros idiomas extranjeros, especialmente por aquellos 3 mencionados. En consecuencia, perdieron el estatus del departamento en las universidades y se mantienen solo a nivel de especialidades en las facultades de estudios europeos o estudios internacionales. En cambio, se registró un incremento de unos 33% en el número de alumnos que cursaron estudios universitarios de filología hispánica entre el año 2005 y 2015. Pues otro factor importante a la hora de evaluar la situación del aprendizaje del español en Corea del Sur es, sin duda alguna, el DELE. Corea del Sur es el país de Asia Oriental que más se examina el examen. Pues por último, se puede mencionar factores sociopolíticos. Hubo visitas oficiales tanto por parte de España como parte de Corea del Sur, la más reciente, la del año pasado, la del actual presidente coreano Yoon. Y estas visitas oficiales entre ambos países se enmarcan principalmente en los sectores culturales, pero los hitos históricos que influyeron en el interés por el idioma español en Corea del Sur se relacionan con las visitas oficiales a Latinoamérica. Es decir, son ya claros intereses y objetivos industriales en las que participan muchas marcas coreanas bien conocidas internacionalmente. Ese movimiento se destacó precisamente en los años 2010. Pues el interés por el idioma español y las motivaciones por su aprendizaje pueden ser entendidos desde 2 puntos de vista. Por un lado, la importancia goza el español como lengua extranjera en Corea del Sur se debe en gran parte a la educación universitaria. Según el Ministerio de Educación, en 2020 unos 4.400, es un número incomparable con los alumnos chinos, pero bueno, son 4.400 alumnos que cursaron estudios de grado en español en los departamentos de universidades
universidades coreanas. Entonces, el mantenimiento de aquellos 15 departamentos de español, a diferencia de otros idiomas como el francés y el alemán, que su decaída fue bastante llamativa, yo creo que simboliza en sí mismo la importancia que tiene la lengua española en Corea del Sur. Esto está relacionado con la demanda del sector industrial. Las empresas coreanas, las que tienen negocios en Latinoamérica, valoran ya el español como un requisito para potenciar sus actividades industriales. En consecuencia, la sociedad o los alumnos ven ya una salida profesional garantizada e interesante en la lengua española. Es la razón por la que Corea del Sur es el país de Asia Oriental donde se realiza un mayor número de exámenes de DELE. Pues en este sentido, en España, las instituciones o las entidades afines de la enseñanza y el aprendizaje del español podrían actuar de forma estratégica. Es probable que la enseñanza del español en Corea del Sur no dé frutos directos en el mercado industrial español. Pero España, que lidera y domina el sector de la enseñanza del español como lengua extranjera, va a seguir manteniendo su peso. Además, España es el destino preferido por los universitarios de la carrera de Filología Hispánica para practicar su español. En este sentido, el programa EduEspaña está dando buenos resultados. Pues por otro lado, aparte de la carrera universitaria, podemos destacar el aumento de la demanda de asignaturas de español como curso optativo en las universidades. También se nota el crecimiento de cursos de español en las academias privadas. Este último, la educación no reglada o extracurricular, podría ser un sector estratégico para la expansión de ELE en Corea del Sur. Pues antes de la pandemia ya hubo un boom de programas televisivos sobre el turismo de España, pero cuando empezó a recuperarse las actividades turísticas después de la pandemia, pues varias cadenas de televisión no tuvieron ninguna duda en retomarlas rodando programas de turismo de España en España. Los coreanos visitan España cada vez en mayor número, con mayor frecuencia. Pero según los datos que ofrece la Oficina de Turismo de España, Corea del Sur es el segundo país en cuanto al número de turistas asiáticos. En 2019, más de 630.000 turistas coreanos visitaron España. Pues como bien indica el informe de Real Instituto del Cano, es también llamativo el interés de los coreanos por el Camino de Santiago. Recorrieron más de 8.000 coreanos en 2019, frente a los 1.740 que lo hicieron en 2011, y la cifra sigue en constante crecimiento. En un encuentro oficial que tuve en el año 2018 en la Xunta de Galicia, el responsable de turismo expuso una observación parecida. Bueno, pese a que los coreanos seguimos siendo fieles al camino en comparación con otros asiáticos, la página web oficial de Turismo de Galicia no ofrece todavía la traducción en la lengua coreana, solo en chino y japonés. Pues gracias a este interés, a este fenómeno, se está aumentando la demanda del estudio del español como una actividad lúdica a nivel individual. Pues para hablar sobre los retos a los que se enfrenta la consolidación de la lengua española en Corea del Sur, debo explicar un poco sobre el panorama, sobre la situación de las universidades coreanas. Actualmente, muchas universidades coreanas están preparándose para un cambio radical, tanto en la organización curricular como en las materias de la educación. Esto se debe a un proyecto del Ministerio de Educación que tiene objetivo de mejorar la competitividad de las universidades locales. Pues las universidades elegidas van a recibir un apoyo financiero bastante significativo, pero deben realizar una fusión entre carreras y facultades, lo cual significa la desaparición de los departamentos menos competitivos, es decir, la mayoría de las carreras de las humanidades, por no promover vínculos entre el campus y la industria, ¿no? Es un punto importante porque las universidades coreanas se caracterizan por la fuerte preferencia por la ingeniería, pues más de la cuarta parte de los alumnos estudia alguna ingeniería. Pues la Universidad de Ulsan,
en donde yo trabajo, también se prepara para el concurso, porque es una universidad privada que pertenece al grupo Hyundai, concretamente a la empresa Hyundai de industrias pesadas. Así pues, es probable que nuestro departamento desaparezca, aunque sí seguirá manteniendo la carrera de Filología Hispánica. Este megaproyecto de la educación superior coreana tiene como verdadero objetivo de reducir el número de universidades debido a la baja natalidad del país. Pues la tasa de natalidad en Corea del Sur cayó a un nuevo mínimo. La tasa de fertilidad total del país llegó a 0,81 en el primer trimestre del año 2023, un 0,06 menos que el año anterior. Pues como se puede imaginar, la situación a la que se enfrentan las universidades coreanas no es nada favorable para la consolidación de la lengua española como carrera universitaria, aunque se posiciona en un lugar un poco más seguro que otros idiomas extranjeros. Pues creo que deberíamos acercarnos al tema desde dos perspectivas, una por la política y otra por la educacional. En cuanto a la política, es necesario reforzar el papel que tienen los idiomas extranjeros dentro del sistema educativo coreano. Las organizaciones afines como a la Asociación Hispana, la Asociación Coreana de Hispanistas, debe esforzarse para que la lengua española se siga manteniendo dentro del examen nacional de acceso a la universidad que se llama Suneung. Entre las 6 pruebas está incluida la de segunda lengua extranjera, que se elige entre 9: alemán, francés, chino, japonés, ruso, árabe, vietnamita, chino clásico y español. Pues desde la perspectiva de la educación, los docentes universitarios debemos tomar más en serio nuestro trabajo dentro del aula. Si el grado en Filología Hispánica consiste en adquirir conocimientos necesarios para entender la comunidad hispanohablante, por consiguiente, generar titulados universitarios capaces de comunicarse con los hispanohablantes tanto en contextos orales y textuales como en los culturales, pues lo primordial para los alumnos que optan por Filología Hispánica como carrera universitaria, lo más importante es la formación lingüística. Nosotros, lingüistas y docentes al mismo tiempo, tenemos una mayor responsabilidad en este sentido, porque nuestro papel principal como docente dentro del currículo académico de los departamentos universitarios en Corea corresponde a las asignaturas lingüísticas. Pues como bien analiza el informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Seúl, la ausencia del Instituto Cervantes podría haber sido una de las claves para la situación de debilidad en la que se encuentra el español. Pues como experta les puedo decir afirmar que la demanda de la sociedad coreana por la lengua española y el interés por la cultura hispana crecen. El interés turístico de los coreanos por España ya se ha dicho. Y se observa el crecimiento de las clases de español como asignatura optativa en las universidades, así como la demanda al nivel individual. Pues el país, Corea, está más que preparado para aprender español. Para expandir la presencia de la lengua española en Corea del Sur, se requiere una colaboración más fuerte por parte del Instituto Cervantes, que por fin se abre este año en Seúl. Hace falta una colaboración estratégica entre las entidades responsables, es decir, el Instituto Cervantes, la Asociación Coreana de Hispanistas, la Embajada Española y los departamentos que cuentan con los departamentos propios. Pues en este sentido, por ejemplo, la educación online podría ser una buena opción, pero debe haber una expansión organizada y continua, ya sea a través de Tegyo, la empresa con la que el Instituto Cervantes firmó el contrato, o ya sea por EBS, Education Broadcasting Station, que es una cadena de televisión educativa del gobierno. Debo reconocer que he estado concentrada en mi labor diaria como investigadora y docente y no me he interesado mucho ni por la política ni por la administración educativa. Esta ocasión que me concedieron me hizo
me hizo reconsiderar y reflexionar un poco mi papel como hispanista en Corea del Sur. Pues prometo colaborar con las autoridades o con las instituciones correspondientes para dar más visibilidad de la lengua española en Corea del Sur, y quienes están aquí presentes pues no duden en ponerse en contacto conmigo para cualquier asunto que se requiera un punto de vista académico. Espero que mi presentación les haya servido para entender un poco mejor la situación actual de la lengua española en Corea del Sur. Gracias. Le agradecemos enormemente su interesantísima exposición sobre el español en Corea del Sur, de la que destacamos el crecimiento del interés por el español y de los estudios de español en la primera y segunda década del siglo XXI, el impacto positivo de la cultura, el impacto positivo de la industria coreana que demanda estudiantes de español, y la apertura también, como tercer punto, la apertura del Instituto Cervantes en Seúl próximamente, y la intensificación de las relaciones necesidad de intensificación de las relaciones con otras entidades. Nuevamente, muchas gracias, doctora Young-Ju Choi. Y llegamos al tercer participante de esta primera parte de la jornada del español en Asia. Nuestro invitado ha venido desde Filipinas, de Diliman, Manila. Recibimos al doctor Miguel Blázquez Carretero con un fuerte aplauso, agradeciéndole su presencia en esta jornada. Miguel Blázquez Carretero es Associate Professor y coordinador de la sección de español del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas, Diliman. Es doctor en Filología Hispánica por la UNED. Es también máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas por la Universidad de Oxford y máster en Cooperación y Gestión Cultural por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. El doctor Miguel Blázquez Carretero es licenciado en Historia y en Humanidades. Trabaja desde 2017 como consultor para el Ministerio de Educación filipino y desde 2022 para el órgano encargado de gestionar la formación profesional en el archipiélago. Promotor de las jornadas de ELE Manila, el doctor Miguel Blázquez Carretero es cofundador y presidente de la Asociación Filipina de Docentes de ELE, miembro del Comité Permanente del Galardón Literario Rafael Palma, cuyo objetivo es premiar obras filipinas escritas en español. El profesor Miguel Blázquez Carretero es autor de diversos artículos científicos publicados en revistas de prestigio internacional como Language Learning and Technology, Applied Linguistics, Call AG o Recall. Bienvenido, doctor Miguel Blázquez Carretero, y tiene usted la palabra. Primero, antes de nada, muchísimas gracias a los organizadores, la Dirección del Español en el Mundo, a SELE y la Universidad de Burgos, por invitarme a participar en este evento. Muy agradecido, y, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí presentes y escucharme sobre mi charla sobre el español en Filipinas. Bueno, antes de nada, imagino que todos ya lo sabrán, pero bueno, para hacernos una idea, Filipinas es un archipiélago que se encuentra en Asia, en el cordón de fuego del Pacífico, que está compuesto por más de 7.000 islas. Esto verán que luego es importante más adelante, y cuenta con más de 100 millones de habitantes, los cuales su mayoría están concentrados en la capital, en Manila. Estas islas están agrupadas o se dividen en tres grandes grupos: Luzón en el norte, Visayas en el centro y Mindanao en el sur. La capital se encuentra en Luzón, en el norte, y en el sur, en Mindanao, la mayoría es musulmana. En el resto del país la mayoría es católica. ¿Y por qué? Pues bueno, como todos bien sabrán, a diferencia, ¿no?, del resto de países que van a pasar por aquí, Filipinas fue la única colonia española que estuvo bajo dominio español por durante más de 300 años. Hoy les voy a hablar de esta evolución histórica, luego veremos un poco la situación actual y luego los retos a los que se enfrenta el español y las oportunidades que ofrece el país. Bueno, a pesar de los 300 años de dominio español en el archipiélago, el español
no caló en el archipiélago como sí que lo hizo en América Latina, por ejemplo. Y a pesar de que compartimos nombres, apellidos, topónimos, folclore, tradiciones, cocina, e incluso que las lenguas vernáculas, lo único que comparten, y hay más de 180 lenguas vernáculas en todo el archipiélago, lo único que comparten o que tienen en común, la mayor característica, es que comparten un 30% del léxico, seguimos sin poder decir que el español caló en el archipiélago. Y esto se debe, en primer lugar, al escaso número de españoles que fueron enviados al archipiélago. En segundo, la falta de voluntad del clero por enseñar español, y esto, aquí voy a hacer un inciso para explicarlo. La principal labor del clero era evangelizar, y en esa época, en el siglo XVI, hubo un intenso debate, ¿no?, en el seno del clero sobre no solo a quién debíamos evangelizar, ¿no?, si los indios eran dignos de ser evangelizados, ¿no? Conocerán todos a Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, pero también cuál debía ser el vehículo de esa evangelización. ¿Debía ser el castellano o las lenguas nativas? Claro, había una parte del clero que consideraba que estas lenguas nativas no eran dignas, ¿no?, de expresar la palabra de Dios. Pero también había otros, solían ser esa parte del clero que sí que estaba en las islas, que sí que estaba sobre el terreno, que veían que era muy difícil la labor de enseñar español para luego evangelizar. Resultaba mucho más fácil para ellos, bueno, yo aprendo la lengua vernácula y así evangelizo, que al final esa es mi misión, ¿no? Y bueno, eso al final quedó plasmado tanto en una célula real de Felipe II en 1580 y también en el Sínodo de Manila en 1582. Tiene mucho más detalles en el paper que escribí con mi colega, la profesora Melchor, y que está publicado, es un capítulo del libro, pero bueno. Y luego, lógicamente, también a distintos avatares históricos y militares. Bueno, aquí tienen una línea, ¿no?, un timeline, en el que se puede ver qué pasó con el español. Hasta 1873 el español no se introduce en la educación pública, es Isabel II quien decide crear una educación primaria y secundaria obligatoria universal en el archipiélago. Pero claro, ¿qué ocurre 30 años después? Que España tiene una guerra con Estados Unidos, la guerra de Cuba, y España cede Filipinas a Estados Unidos por 20 millones de euros. O sea, de dólares, perdón. No había euros en esa época. Es verdad que después, claro, una vez que los americanos toman el control, el inglés se convierte en lengua franca y el inglés se empieza a enseñar en las escuelas. Es verdad que hay una élite que permanece en las islas, que sigue publicando, hay más de 60 publicaciones en español, periódicos, ¿no?, publicaciones diarias. También existen literatos, todos conocerán a, bueno, Rizal fue asesinado por los españoles, pero está también Abad, otro tipo de literatos que siguen escribiendo en español y sigue siendo, por ejemplo, la lengua del derecho, la lengua de las instituciones. Sin embargo, todas esas élites vivían en intramuros, en Manila, estaban concentrados en la capital. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Filipinas, bueno, ya saben que Manila fue la segunda ciudad más destrozada durante el conflicto, después de Varsovia, porque pelearon los japoneses y los americanos allí, y intramuros fue destruido, la comunidad hispanohablante masacrada y los que no se dispersaron por todo el país, perdiendo ese vínculo, ¿no?, de lengua materna, por lo que ya España pierde esa condición. Bueno, aquí tienen algunas de las publicaciones, ¿no?, que aparecían en estos periódicos de los que se les hablaba, y sí que es verdad que las élites a nivel legislativo seguían intentando que el español se mantuviese dentro del sistema educativo filipino. Hubo la Ley Soto del 1949, en el que se incluye como lengua optativa en la secundaria, la Ley Magalona, que obliga a 12 créditos en las universidades, cualquiera que estudie tiene que estudiar español, y la Ley Cuenca, que los amplía a 24 en ciertas carreras, que son Derecho, Educación, Relaciones Internacionales, Filosofía e Historia. ¿Qué ocurre? Que claro, que todas estas leyes también tienen lugar en una época en que la descolonización está en auge, todos esos procesos de descolonización que están surgiendo en el sur global. Y claro, lógicamente,
un lenguaje que viene de nuestros antiguos colonizadores, que además está enseñado por profesores que no están muy capacitados y con métodos bastante antiguos, no cala en la comunidad universitaria y en 1973 va perdiendo créditos de los 24, vuelve a los 12 y ya al final, en 1987, el español deja de ser lengua oficial en el archipiélago. Pero bueno, no todo estaba perdido, porque 20 años más tarde, durante la presidencia de Mapagal Arroyo, el gobierno español y el gobierno filipino firman 2 memorándums de entendimiento en el 2010 y en el 2011 para reintroducir el español en la educación secundaria. Claro, esta vez como optativa. Ya el español ya no va a ser lengua oficial, ahora se ha convertido en lengua extranjera. He de decir que con bastante auge, porque una de las industrias principales de Filipinas es, por ejemplo, hay muchas empresas americanas que tienen call centers, los traen a Filipinas por salarios más asequibles y se les paga un extra porque en Estados Unidos, el mundo hispano, lógicamente hay mucha gente que contenta en español, entonces si los filipinos saben español ganan bastante más dinero. Por ejemplo, eso es una de las razones. Bueno, ¿cuál es la situación actual? El español se enseña en la enseñanza reglada tanto en la educación primaria y secundaria, que depende del Departamento de Educación, lo que sería el Ministerio de Educación filipino, como en la formación profesional, que lo gestiona el TESDA, como en la formación universitaria, que lo lleva la Commission of Higher Education, el CHED, y son los encargados de esto. Discúlpenme. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente? Bueno, en el DPED el español se enseña dentro de lo que se conoce como el Special Program for Foreign Languages y que enseña no solo español, sino también mandarín, japonés, francés, alemán y coreano. Se enseña como asignatura optativa y, por lo tanto, se enseña 3-4 horas semanales y llega a tener un nivel A1 o 2 si un alumno cursa todos los cursos, que van desde el grado 7 al grado 10, lo que sería nuestra educación secundaria, de primero a cuarto de la ESO. En el año pasado, en el 2022, el curso 22-23, los datos más actualizados que tenemos, el español lo estudiaban, ya ve, casi 10.000 estudiantes en todas las regiones del país, en más de 80 colegios, y el DPED tenía contratados 218 docentes. Por su parte, TESDA tiene un centro de idiomas en el que se dan cursos de A1 de español de 100 horas. No obstante, en 2024 hemos estado trabajando con ellos y van a implementar también cursos de A2 y de B1 con sus correspondientes 120 y 160 horas. Creo que son 180, creo que me he equivocado ahí, pero bueno, discúlpenme si ese es el caso. Por ahora, desde 2007, 2.500, más de 2.500 alumnos han cursado español en la formación profesional. A nivel de universidades, las principales universidades del país enseñan español. Cabe destacar la Universidad de Filipinas porque es la única que tiene un grado de filología hispánica. También tiene un máster y un programa de doctorado. No obstante, además de estas 3 universidades, también hay universidades en el resto de las islas. Por ejemplo, la Universidad de Filipinas tiene campus tanto en Visayas como en Baguio. Se va a abrir ahora uno en Mindanao, con el que también estamos trabajando. También está la Normal Cebu University y Benilde. Bueno, hay otras universidades, a lo mejor no tan importantes, pero que también tienen cursos de español. La enseñanza no reglada. El Instituto Cervantes es el principal protagonista, con más de 5.000 matrículas y 1.000 alumnos matriculados en el examen de DELE. Mi departamento también tiene un centro de idiomas donde se dan clase a gente ajena a la universidad, no estudiantes, y luego nuestra asociación que tiene programas de formación de docentes del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Bueno, volvemos al principio. Un país con muchísimos habitantes, por lo tanto estamos hablando de que ahora mismo estudian español unos 25.000 personas. Claro, son muchas, pero si hablamos de 5 millones de estudiantes, que el número ya deja de ser tan
¿vale? Entonces tampoco hay que ponernos muy eufóricos, es verdad que no va nada mal. ¿Qué ocurre también? Está dividido en 7.000 islas, hay grandes diferencias económicas entre la región de la capital y el resto de provincias, sobre todo hay muchas islas aisladas donde los colegios, institutos, centros de formación profesional e incluso universidades tienen, bueno, una falta de recursos mucho mayor de las que pueden tener los centros de la capital. Y por último, es importante recordar que en Filipinas conviven más de 180 lenguas. ¿Qué es esto? Que el español no es la segunda lengua, tampoco es la tercera, porque en Filipinas se enseña filipino, se enseña inglés, porque son las dos lenguas nacionales, pero luego también se enseña la lengua regional, ilocano, ilongo, pampango, cebuano, bisaya, y luego ya el español o el mandarín o el japonés es la cuarta lengua en liza. Y además, claro, entra en competición con países donde a lo mejor Filipinas a nivel geopolítico y geoestratégico, ¿no?, como puede ser China, Japón o Corea, tienen más intereses que a lo mejor España, o por lo menos tienen más medios para apoyar sus clases de español, o sea, sus clases de idiomas. No obstante, lo que a nosotros nos preocupa, y sí que son retos que nosotros podemos trabajar y mejorar, es el escaso conocimiento lingüístico de los profesores de ELE. Es verdad que a muchos les falta. Muchos de ellos fueron reciclados para dar español, venían de literatura, de inglés, entonces estamos trabajando con ellos. También hay falta de materiales y de recursos y, por supuesto, escasa formación en pedagogía de ELE. De ahí que todos nuestros programas de ayudas, y no solo de AFELE, sino de todas las instituciones que colaboramos juntos, vayan enfocados a la formación docente, tanto lingüística como en ELE, a la creación de materiales y al desarrollo curricular. En 2018 creamos las jornadas de ELE, que ya van por su quinta edición. Fue en esas jornadas de ELE que surgieron, bueno, ahora les contaré un poco la historia, déjenme acabar primero con esto. También tenemos cursos de ELE, que también damos desde AFELE, donde ya hemos formado a más de 150 docentes, y cursos de ELE a través de Europrof, donde se están formando a 32 docentes de nivel B1, aquellos que tienen un mayor nivel. Para complementar las jornadas de ELE, también tenemos webinarios online en línea para dar formación específica en ELE, en enseñanza de idiomas. Ayudamos también en el desarrollo curricular. Cada vez que preparan sus currículums y sus sílabus, nosotros estamos con ellos, apoyándoles, y también durante la respuesta del COVID en cómo hacer toda esa transición digital. Lo mismo que ocurre en TESDA, con quienes colaboramos ya desde 2022. Y bueno, luego ya tenemos creación de materiales, donde cabe destacar nuestra web. Y vuelvo, aquí tienen nuestra web, donde lo más importante, además de tener aquí información sobre las jornadas de ELE, es esta pestaña de los recursos de ELE, donde es un repositorio, un directorio, donde los profesores pueden, no sé si se puede ver, pero bueno, están clasificados por cursos para los grados 7, grado 7, grado 8, grado 9, grado 10, y no solo está compaginado con su currículum, sino también con el marco de referencia europeo. Así, un profesor, aunque no sepa mucho español o aunque no sepa dónde encontrar los distintos materiales, puede venir aquí a la web, decir quiero dar los saludos y despedidas, pincha ahí y tiene actividades online, sobre información personal, tiene vídeos, tiene canciones, todas estas que aparecen, pues yo qué sé, como páginas como Profe de ELE, etcétera, etcétera. Todo esto, como ya digo, surgió en 2018, cuando yo empecé, porque uno de los grandes problemas en Filipinas es que el memorándum de entendimiento entre España y Filipinas caducó en 2016, entonces los programas de formación que tenían establecidos se pararon. Fue entonces cuando surgió este germen. Yo me encontré con profesores que me decían me siento muy solo, no sé español, yo antes daba literatura, además en mi isla no hay ningún otro profesor con quien yo pueda compartir, no tengo materiales, y de ahí que hiciésemos las jornadas de ELE, que primero fueron un lugar de encuentro. De ese lugar de encuentro surgió AFELE.
donde también tenemos Facebook y Twitter, lugar donde los profesores se pueden comunicar, pedirse ayuda, oye, ¿qué es lo que necesito? No sé cómo hacer esto, oye, me siento muy solo, dime cómo has enseñado esto, comparten recursos, pero aún así ellos me pedían, oye, si quiero enseñar saludos, ¿me puedes mandar un vídeo? Así que por eso también hicimos la web de AFL, donde ya tienen todo online. ¿Qué ocurre? Y ya acabo, un minutito. Allí en Filipinas no todo el mundo tiene acceso a Internet, ni a dispositivos móviles, ni a ordenadores, sobre todo en aquellas islas más remotas. Por lo tanto, ahora, y quiero acabar con esto porque estamos bastante orgullosos y es nuestro nuevo proyecto, estamos creando materiales tanto de secundaria como de formación profesional, como de universidad, para generar un libro de texto donde no vamos a tener los derechos de autor, lo vamos a dejar gratuito para que la gente pueda ir a una fotocopiadora, descargarlo gratuitamente y que el libro les cueste lo que les cuesta fotocopiarlo. 1, 2, 3 euros y así todos los chavales y todos los profesores tengan un libro de texto. Bueno, muy bien, muchas gracias y salamat. Y los importantes datos que nos ha ofrecido, destacamos así de sus palabras: la reintroducción de la enseñanza del español en las Islas Filipinas, una comunidad multilingüe en 2010, en la enseñanza secundaria, según nos ha contado aquí. El número creciente de profesores y de estudiantes en la actualidad, la creación de la Asociación Filipina de Profesores de ELE, la presencia del Instituto Cervantes de Manila y la acción tanto del Ministerio de Educación de Filipinas en conjunto con la acción también de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Filipinas en el apoyo a los profesores de ELE. Muchas gracias. Y como tenemos un poquito de tiempo, vamos bien de tiempo, no estaba previsto, pero vamos a abrir un turno de preguntas y sugería que fuese, por ejemplo, una pregunta a cada uno de nuestros participantes. Una pregunta para China, no puede ser, no nos puede contestar China, pero sí nos podrá contestar Corea del Sur y Filipinas. Os paso la palabra. O les paso la palabra. Soy Juan Carlos Moyano, de la Universidad Seisen, en Tokio, y me ha llamado la atención que ha dicho que hay 120 universidades con departamento de español, ¿no? Filología hispánica. ¿No es así? El micro, por favor. Bueno, de acuerdo. Aprovecho para preguntarle exactamente esa filología hispánica o ese grado, si es comparable o no, o en qué medida a lo que sería aquí en España, ¿no? Una filología hispánica. En Japón no se puede comparar, ¿no? O sea, ¿qué nivel llegan más o menos estudiantes que no salen de Corea en los 4 años que lo estudian? Gracias. Un momento, el micro, doctora Yeon-Yu Choi. En Corea pasa lo mismo que en Japón, que ellos empiezan la carrera de filología hispánica aprendiendo español desde abecedario. Entonces, no puede llegar a un nivel de un estudiante de filología hispánica, por ejemplo, aquí en España. Es lo mismo que en Japón. Pero para la mayoría de filología, de los departamentos de idiomas extranjeros, lo que ellos quieren es adquirir la competencia lingüística y sacar el diploma de lengua española o lengua francesa y poder encontrar un trabajo, tener una salida profesional. Es un comentario porque tú decías que es el único sitio donde los españoles llegaron como colonizadores, pero también en la India llegaron, porque hubo una época cuando heredaron la India desde los portugueses. Nada más. Bueno, quizá no tenga mucha importancia, pero es que me ha venido a la memoria cuando el profesor nos hablaba de ese cambio de, digamos, de potencia colonizadora
España a Estados Unidos. Tengo entendido, no sé si él sabe algo, que los norteamericanos cuando llegaron allí a principios del siglo XX se lo tomaron de otra manera, muy diferente de los españoles, que parece ser que no tuvieron un interés muy sistemático por poner o imponer la lengua. En cambio, los ingleses, bueno, yo la idea que tengo es esa, ¿no?, de que hicieron expediciones llevando barcos llenos de profesores a los que encargaron extenderse por todo el territorio y bueno, pues hacer esa labor de difusión completa, ¿no?, para que realmente en pocos años pues el inglés, bueno, es simplemente un comentario que hago, no tengo mucho conocimiento del tema, pero es por si él sabe algo más y nos puede decir algo. Sí, no, es cierto lo que dice, o sea, los americanos dentro de esa política, ¿no?, colonizadora, sí que es verdad que llevaron profesores de inglés y crearon muchas escuelas, se abrieron muchas aulas donde se enseñaba su idioma. Lógicamente yo en mi presentación me he centrado en lo que hizo España por promover el español y que sí que es cierto que España estaba también en ese trabajo, ¿no?, desde Isabel II, como digo, se habían abierto 60 escuelas en las provincias y 23 en la capital, pero claro, fue un impulso que de repente se vio cortado por, bueno, con esta guerra con Estados Unidos que España perdió y bueno, con las consecuencias que conocemos, pero sí tiene toda la razón. Luego los americanos desembarcaron con más recursos y con una política a lo mejor más activa. Para Corea y Filipinas, ¿qué referentes del mundo cultural hispano tienen? Me refiero a que, por ejemplo, en Serbia son las telenovelas latinas, luego, por ejemplo, en India hubo una película también en donde se presentaba La Tomatina de Buñuel. ¿Qué tipo de referencias tienen los estudiantes de cultura latina? Pues la referencia cultural es tanto de Latinoamérica como de España, y como estos días los alumnos pueden acceder a cualquier pues material audiovisual a través de YouTube, pues aprovechamos de todo, así que podría ser de todo. Profesor Miguel Blázquez Carretero. Sí, como he dicho, Filipinas en este sentido es un país un poco distinto, porque directamente tú caminas por Manila o por cualquier otra ciudad y los letreros de las calles tienen nombre español, los alumnos tienen apellidos españoles, o sea, tienen esa herencia con la que en cierto sentido se identifican. Luego, si hablamos de referentes culturales más actuales, sin duda alguna el reggaetón y la música. Les encanta, lo bailan, además en Filipinas el karaoke es deporte nacional y sí que es verdad que está ahí. Luego, claro, depende mucho de estudiantes, hay algunos que les gusta el cine, bueno, claro, eso ya, pero así, no sé, una respuesta rápida. Gracias. Queridos y queridas asistentes, llegamos al final de la primera parte de esta jornada del español en Asia y vamos a hacer una pausa de media hora, 6:30. A las 6:30 estaremos de nuevo, momento en el que continuaremos con el programa de la jornada. Muchas gracias.